un lado del análisis del sobreconsumo y de la medicalización que poco se ha analizado y estudiado en Colombia, en América Latina y en el mundo. Hay muy poca información sobre esto. Y son los efectos sobre el medio ambiente. Digamos, hay una cara clínico-farmacológica con este asunto del análisis de la iatrogenia clínica, médica, social, pero no se ha hablado de los daños sobre el medio ambiente derivados del manejo inadecuado de residuos y de los efectos del sobreconsumo en esa relación medio ambiente que subyace en todo caso en este momento en las reflexiones sobre determinantes sociales de la enfermedad y acciones de salud pública para resolver problemas relevantes de la población. En los temas de medicamentos a esta línea se le está empezando a llamar ecofarmacovigilancia. Y en realidad es en la Universidad Nacional donde este término ha empezado a acuñarse y es en el grupo de investigación, en especial el grupo de investigación que tenemos registrado en Colciencias y en el que participa algunos profesores del doctorado de salud pública, que se han hecho algunos trabajos al respecto. Le había pedido al profesor Julián que hablara de este tema porque también él, desde un trabajo que ha realizado con el Ministerio de Salud para el desarrollo del eje de la política farmacéutica asociado a medio ambiente, tal vez la política de medicamentos de Colombia es la única que tiene un eje explícito sobre manejo medioambiental de residuos y también la perspectiva del uso de antibióticos y residuos ambientales de antibióticos. Y él hizo ese trabajo, así que yo quise que él pudiera presentarlo. Pero en realidad haciendo buen juicio de reconocimiento de los trabajos que se han hecho aquí, en realidad quien ha trabajado esto es Diego Quijano Prieto. Diego hizo su trabajo en estos temas como ingeniero medioambiental y sanitario, ingeniero ambiental y sanitario, hizo el magíster en medio ambiente y desarrollo en estos temas y ahora es estudiante del doctorado en salud pública trabajando en estos temas. Yo diría que es la persona que más ha trabajado este asunto en la universidad y es el que le ha puesto, digamos, un tono de rigor y ha abierto camino en este asunto. Considero además que no solamente es súper importante por la novedad y la importancia del asunto, ecofarmacovigilancia, sino porque termina siendo también un campo de trabajo importantísimo para quienes estamos reflexionando sobre estos asuntos. Entonces, Diego, bienvenido y gracias por haber aceptado terminar este pedazo de residuos medioambientales de los medicamentos y su relación con el sobreconsumo. Gracias. ¿Cuál señal? Creo que es el rojito, pero creo no sé si bien. Gracias. Buenas tardes. Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí y gracias a la invitación de la profesora Claudia. Les voy a hablar sobre medicamentos y ambiente. El término, como decía la profesora, que se ha acuñado internacionalmente es ecofarmacovigilancia. Inicialmente tengo que decir que los medicamentos son un tema de creciente interés en el mundo. Cada vez se ven más publicaciones científicas en las que dan cuenta de la presencia de estos principios activos de medicamentos en los distintos ecosistemas. Se habla de la ubicuidad y del aumento futuro como dos de las principales causas o dos de las principales razones que dan origen a este problema. La ubicuidad, porque se ha encontrado que estas sustancias, los principios activos de medicamentos, como es de esperar, están en los residuos de la orina, de las heces fecales y en las aguas residuales. Pero también se han encontrado, por ejemplo, en cuerpos de agua que no reciben descargas, cuerpos de agua superficiales, cuerpos de agua subterránea, también en suelos, en animales medicados y en animales no medicados, e incluso se han encontrado estas sustancias en ambientes árticos. Por esta razón se habla de la ubicuidad. En todas partes se han encontrado estas sustancias. Y se habla del aumento futuro, que es, digamos, la razón que preocupa en términos generales, porque hay un incremento en la población mundial, un incremento en el consumo de medicamentos debido pues, a muchas razones, entre esas la medicalización, el consumo masivo de medicamentos y toda una serie de factores que conducen a que cada vez como sociedad hagamos un uso extensivo de los medicamentos. Se consideran que estos son contaminantes emergentes
con otro grupo de contaminantes, por ejemplo, las sustancias retardantes de llamas, algunos productos para el cuidado personal como las sustancias que están en los champús, en los cosméticos, en los jabones, porque no hay una legislación específica que aborde o regule la contaminación de estas sustancias. Adicionalmente, porque tiene gran preocupación, porque son sustancias con gran capacidad bioactiva de afectar no solo los organismos objetivos, sino también organismos no objetivos, y digamos que porque hay estudios que se van realizando en este sentido. Y adicionalmente, las publicaciones reconocen que existen limitaciones en el estado del conocimiento de la problemática, no solo desde una perspectiva, podríamos decir, principal, hegemónica, dominante, en la que se estudia la ecofarmacovigilancia, pero también, digamos, desde otras perspectivas se reconoce que existen limitaciones. Revisando los artículos que publican con relación a medicamentos y medio ambiente, en el año 56 se publicó, digamos, el primer artículo relacionado con la eliminación fecal de hormonas artificiales en ovinos y bovinos. Más adelante, la biodegradación de hormonas y esteroides, y también la presencia como contaminantes del agua y en suministros de agua, que fue en el año 65. Sin embargo, estos estudios no tuvieron tanta resonancia y no se encuentran frecuentemente como el que se hizo en el 76 en una planta de tratamiento de aguas residuales en Estados Unidos. Se encontró que había clorfibrato y ácido salicílico en concentraciones de microgramos por litros. Tienen, digamos, más reconocimiento la publicación del año 76, teniendo en cuenta que se hizo un muestreo, digamos, más riguroso, no una muestra puntual, sino muestreos compuestos por muchos meses en esta planta, donde se encontraron concentraciones promedio de estos principios activos de medicamentos. Por lo tanto, digamos, tienen mayor resonancia. Ya en 1990 se vuelve un tema emergente en la química ambiental y un asunto de interés público debido a dos impactos ambientales comprobados que tuvieron, digamos, gran difusión. El primero, la feminización de peces macho por el etilenilestradiol, y el segundo, por una gran mortalidad que hubo en el subcontinente indio de buitres, de animales carroñeros, debido a diclofenaco. También este estudio que les menciono, que esto de los buitres sucedió en los 90, pero hasta el 2000 se entendió cuál era la problemática y se publicó en el 2004. Y actualmente hay gran cantidad de publicaciones que se refiere principalmente al destino, es decir, dónde quedan estas sustancias, en los sedimentos de los ríos, de los lagos, en los cuerpos de agua superficiales, subterráneos, cuáles son los principales depósitos, las arcillas de los suelos. También la toxicidad, la evaluación y la gestión del riesgo y el tratamiento de las aguas residuales, que diría yo que es uno de los principales enfoques de la problemática. Los principios activos de medicamentos, como les decía, se han encontrado en muchas partes. En España se encontró diclofenaco en peces, en Francia se encontró ibuprofeno, aspirina, antidepresivos en cuerpos de agua, en España hormonas en anguilas y en carpas que no habían sido medicadas. Se encontró en el Reino Unido feminización por etilenilestradiol de peces. En Pakistán, la muerte de buitres por diclofenaco. En Estados Unidos, el estudio que les mencionaba, clorfibrato y ácido acetilsalicílico. En Inglaterra se comprobó que estos principios activos de medicamentos se mueven a través de la cadena trófica, por ejemplo, Prozac, estrógenos y ácido clorfídrico. En Canadá y Japón se encontraron medicamentos para el colesterol, disruptores endocrinos. En China e India se encontraron citotóxicos, antibióticos, gran cantidad de analgésicos. Probablemente los analgésicos son los que más se estudian y los que más se encuentran porque son los de mayor consumo. En Alemania, colesterol, analgésicos, y podríamos hacer una lista interminable. Todos los países que hacen estudios efectivamente encuentran medicamentos en alguna concentración. Generalmente estas concentraciones están en el rango de nanogramos por litro a microgramos por litro, que si bien son concentraciones subterapéuticas para humanos, digamos, da mucha tela por cortar, dado que los medicamentos, al igual que los pacientes polimedicados, pues no se encuentran como únicas sustancias en el ambiente, sino que interactúan con otros principios activos de medicamentos, interactúan con el propio ambiente y digamos, con los organismos. Entonces, hay una dinámica del ambiente que preocupa, no solo es la concentración individual de estas sustancias.
A raíz de todos estos estudios se acuñó el término de ecofarmacovigilancia, que básicamente se compone de dos palabras, de eco, que viene después de la palabra conocida ecología, que proviene del griego oikos, que es casa, y farmacovigilancia, pues realmente adopta técnicas y, digamos, los métodos de la farmacovigilancia para el análisis para el estudio de estas sustancias en el ambiente. Tenemos distintas fuentes y vías de entrada de los principios activos de medicamentos a los ecosistemas. Podríamos, no sé qué también se vea desde allá, pero arriba a la derecha dice industria farmacéutica, que podría ser como un punto inicial de estos principios activos. Una vez se producen estos medicamentos, se consumen, ya sean en uso no humano o en uso humano. Con uso no humano me refiero a agropecuario, en acuicultura o en uso doméstico, y en uso humano, pues al uso que hacemos individualmente o al uso que se hace en las instituciones de salud. Por una parte, están la flecha que vemos a la derecha, no señala esto, la flecha que vemos a la derecha de la industria farmacéutica. Los vertimientos de las aguas residuales contienen altas concentraciones de principios activos de medicamentos, pero adicionalmente hay otros contaminantes que están, digamos, ligados a esta producción, solventes orgánicos, inorgánicos y metales pesados, que también son contaminantes relacionados con la producción de medicamentos. En cuanto al uso agropecuario, tenemos la excreción. La excreción es reconocida como la principal vía de entrada de los medicamentos al ambiente. En segundo lugar, la disposición inadecuada, ya sea la disposición inadecuada del uso doméstico, del uso institucional o de la propia industria farmacéutica. Se pueden imaginar, se producen en toneladas de residuos de medicamentos en la producción porque no cumplen con los estándares de calidad. Afortunadamente tenemos una legislación relativamente rigurosa que regula, digamos, todo lo que tiene que ver con residuos peligrosos. Tenemos entonces la excreción de los usos no humanos, la aplicación directa en los casos, por ejemplo, de la producción en acuicultura, aplicación directa sobre estanques de producción de peces, aplicación directa, por ejemplo, de antibióticos en los cultivos de peras, o también tenemos la disposición inadecuada del uso doméstico, la excreción y pues, los vertimientos industriales. Estos, digamos, después de este punto ya comienzan a transportarse en las diferentes matrices ambientales. Tenemos que, por ejemplo, la excreción cuando va a las plantas de tratamiento terminan los lodos de las aguas residuales y estos lodos en muchos casos se compostan, lo que hace que los principios activos de medicamentos lleguen al suelo. En los rellenos sanitarios tenemos el efecto de los lixiviados, es decir, los líquidos que se producen digamos, de la degradación o de los procesos físicos, químicos o biológicos de las basuras, que terminan en líquidos de alta concentración que, digamos, que se conducen a través de las aguas superficiales. Y así tenemos esto es una gran simplificación de lo que podría ser la dinámica del movimiento en las distintas matrices ambientales de los principios activos de medicamentos. Estos se mueven entre el suelo, las aguas subterráneas, ocurren fenómenos de bioacumulación, incluso se reincorporan al ciclo alimenticio. Estamos consumiendo frecuentemente camarones con altas concentraciones de antibióticos, estamos consumiendo carne que también tiene antibióticos, leche. Y lo que les mencionaba, hay bioacumulación y biomagnificación en varias especies de peces. Este es solo como un ejemplo. En Hyderabad, en la India, que es uno de los grandes clústeres de producción de medicamentos genéricos, existen muchos. A la izquierda tenemos la foto de una gran mortandad de peces debido a las altas concentraciones de moxifloxacina, también de dos antifúngicos, voriconazol y fluconazol, en las concentraciones, decía el artículo, más altas que se han encontrado en el mundo. Tenemos que en la imagen de la mitad los puntos claves en la India donde hay gran contaminación debido a los vertimientos y en general a la actividad productiva de la industria farmacéutica, donde podemos ver que hay muchos puntos de producción en la India, pero adicionalmente son fábricas que llevan más de 30 años en producción de medicamentos. Como les decía, hay vertimientos de metales pesados y de solventes. Y a la derecha vemos una imagen de una persona tomando la muestra de agua en un cuerpo de agua superficial con la industria farmacéutica en la parte de atrás.
Entonces, no solo los principios activos de medicamentos, sino también otras sustancias contaminantes generadas en el proceso productivo. Dentro de los impactos comprobados que hay de los principios activos de medicamentos está tal vez el más importante, que es el del buitre dorsiblanco bengalí. En Pakistán, India, Bangladesh, lo que se conoce como el subcontinente indio, en la década de los 90 hubo una mortandad de 4.5 millones de buitres. Digamos que la muerte de un buitre parece no importar mucho, pues un buitre, pero la cantidad llevó a que esta especie fuera catalogada por la Unión para la Conservación de la Naturaleza como especie en gran peligro de extinción. Estudios comprobaron posteriormente que este buitre tiene particular susceptibilidad, presenta falla renal y gota visceral a bajas concentraciones de diclofenaco. Estos animales, como se alimentan de cadáveres, se alimentan de ganado que previamente fue tratado con diclofenaco, y esta es la razón por la que se encuentran, digamos, estas moléculas en su organismo. Actualmente está, digamos, prohibido en la India el uso de diclofenaco en el ganado. También tenemos el segundo ejemplo, el escarabajo del estiércol. Bueno, quiero decir que es importante que en términos ambientales, los impactos no se dan a nivel de especie, de individuo ni de especie, sino que cada animal, cada especie tiene una función ecosistémica. Es decir, dentro de la degradación, dentro de las funciones de cada ecosistema, cada especie cumple un papel fundamental. En este caso, la degradación de la materia orgánica por el consumo del buitre es una parte fundamental en la degradación en la India. El segundo caso, el escarabajo del estiércol, presenta, digamos, gran mortalidad por ivermectina excretada del ganado. Este escarabajo del estiércol y también las moscas que llaman del estiércol cambian su comportamiento y hay gran mortalidad, lo que también afecta, digamos, la degradación de la materia orgánica en el ecosistema. Otro impacto importante, y es de los que más preocupa, es feminización de pez cebra y de trucha arcoíris por etinilestradiol. Todos estos 5 ejemplos son encontrados en campo en condiciones ambientales, digámoslo así, reales. Sin embargo, muchos medicamentos han sido estudiados en condiciones de laboratorio y se encuentran igualmente, a pesar de que sean organismos tipo, en condiciones controladas, se encuentran importantes efectos sobre los organismos. También hay efectos de la enrofloxacina sobre frijol, lechuga, pepino combro, que afectan el tamaño del fruto, el tamaño del tallo, el tamaño de la hoja y en general el desarrollo vegetativo de la planta. Y finalmente, un tema que preocupa mucho, la resistencia bacteriana a los antibióticos se cuestiona mucho, digamos, se investiga mucho si la génesis del problema está en el organismo que ha consumido los medicamentos y la dispersión de los genes de resistencia bacteriana, o si, por ejemplo, en el agua, cuando están estas sustancias, se está generando resistencia bacteriana. Son temas todavía que están por definir, sin embargo, sí se han encontrado la relación. El problema de los asuntos ambientales es comprobar la relación causal, porque en el buitre, por ejemplo, en el pez cebra fue directamente comprobable. Se encontró, después de muchos años de estudio, la relación causal entre la molécula en el organismo y el daño en la especie, en el ecosistema. Como les mencionaba hace un momento, existen muchos componentes en el ambiente que dificultan que se pueda decir. ¿Cómo decimos que se debió exclusivamente al diclofenaco si también tenemos ácido acetil salicílico, si tenemos metales pesados, si tenemos compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos? Las interacciones propias de los ecosistemas es difícil. Y adicionalmente, no hay información suficiente en algunos casos para distinguir entre los efectos agudos y pues no se han estudiado suficientemente los efectos crónicos de estas sustancias. En Colombia se ha avanzado bastante en los temas. Tenemos desde el año 96 el convenio de Basilea, en donde se restringe el tráfico transfronterizo de mercancías peligrosas, de residuos peligrosos, pero también está la resolución 371 de 2009, que habla de los planes de gestión de devolución de productos post-consumo, dentro de eso los medicamentos.
voy a mencionar una norma que no está vigente, sino que está incluida en el último decreto, el 1076, que es el decreto único del sector ambiente, pero realmente es desde 2005 que se habla de los residuos peligrosos con normativa específica. Del convenio de Basilea y de esa norma del 2005 se establecieron cuáles son las sustancias peligrosas en el país. Dentro de eso, la categoría Y3 es la que especifica que los medicamentos, los sobrantes de medicamentos, son residuos peligrosos, por lo tanto, tienen todo una gestión especial, una legislación especial, y derivado de eso se generaron los planes de gestión de evolución postconsumo, que los vemos reflejados mucho en los centros comerciales. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos, los puntos azules, pero también vemos los puntos de evolución de televisores, de pilas, de llantas. Eso. Como mencionaba la profesora Claudia, la política farmacéutica nacional del año 2012 incluye un componente con respecto a medicamentos y medio ambiente. Preocupa especialmente la resistencia bacteriana a los antibióticos, principalmente en agua, y a raíz de eso se realizó un estudio del Ministerio de Salud, el que mencionaba hace un momento la profesora. Adicionalmente, hay estudios realizados en Colombia que hablan principalmente de estos 6 temas: de tratamiento, métodos de detección, revisiones de literatura, impacto ambiental desde la perspectiva de la modelación de sistemas, la determinación de la presencia y la disposición final de los medicamentos. Tenemos este estudio del 2013 en el que en el apetar del salitre, aquí saliendo por la 80, se evaluaron los efluentes y se encontró que había acetaminofén, diclofenaco, carbamazepina, ibuprofeno, ketoprofeno y lidocaína. Digamos que confirmó la presencia de estos contaminantes emergentes, principalmente encontró productos farmacéuticos. Este estudio del 2017 hizo el monitoreo en 19 puntos de un embalse que abastece de agua a Medellín. Se hicieron muestreos compuestos y se encontraron medicamentos, dentro de ellos ibuprofeno. Lo preocupante, o una de las conclusiones preocupantes de este estudio, es que se encontró en el agua que abastece la planta de tratamiento de agua potable, pero también se encontró después de la planta, es decir, la planta no lo pudo filtrar, pero que es algo completamente normal porque las plantas de tratamiento no están diseñadas para eso. Muchas de las cosas, de las publicaciones que existen actualmente son sistemas de fotooxidación, de oxidación avanzada, de filtración, ósmosis inversa, para remover este tipo de moléculas, porque tienen características particulares en comparación con las aguas residuales que se generan, digamos, en las actividades cotidianas. Sin embargo, vale la pena preguntarse qué tan válida es esa perspectiva, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Colombia, el 80% de las aguas residuales no se tratan, y en el mundo el 50% de las aguas residuales tampoco se tratan. Entonces, son técnicas que cuestan muchísimo dinero, que requieren una tecnología muy avanzada, y quién está en capacidad de pagarlo, realmente pocos países. En otro estudio que se hizo en varias partes de Colombia, se encontró que en las aguas residuales del hospital de Tumaco presentaron generalmente antibióticos, y coincidió con los hallazgos de la literatura científica que los efluentes de los hospitales tienen cargas más altas de principios activos de medicamentos en comparación con los efluentes de las aguas residuales domésticas. Es decir, hay más principios activos de medicamentos en los hospitales, en los efluentes de los hospitales, que por ejemplo en de las casas. También se encontraron en las aguas residuales de Bogotá, de Medellín y de Florencia varios productos farmacéuticos, incluso después de las plantas de tratamiento de agua residual. En un estudio que hicimos aquí con la gente de la universidad, con el profesor Orozco y la profesora Holguín, vimos que indagamos sobre la disposición de medicamentos, sobre las creencias y prácticas que tiene la gente en un hospital en Bogotá, que si consideraba qué debía hacer con esos medicamentos. Se encontró que la mayoría de las personas cree que debe botar los medicamentos que están vencidos o que ya no va a usar en la basura corriente. Lo cree, que es la barra de la izquierda, pero también lo hace. Es decir, tiene una práctica que va en línea, una práctica coherente con su creencia. Una parte también, en menor importancia, lo
cree y lo hace a través del desagüe del baño, y muy pocas personas creen que esto se va a hacer, y muchas menos lo hacen a través de un sitio especializado. Digamos que además de ver lo que ocurre con las prácticas, el estudio deja ver que, o por lo menos permite cuestionarse cuáles son los motivos por los cuales los pacientes tienen medicamentos vencidos. Llama mucho la atención porque se puede pensar en problemas relacionados con el uso de medicamentos. ¿Cuánta adherencia hay? ¿Hay sobreprescripción? ¿Por qué hay tanta gente, tiene tantos medicamentos que sobran? Aprovechando la oportunidad, que no tiene que ver con el estudio, pero sí con el sistema de postconsumo, la entidad encargada actualmente se llama la Corporación Punto Azul, que es la entidad que se encarga de la gestión de los productos postconsumo. Inicialmente fue una iniciativa de la Cámara Farmacéutica de la ANDI, pues igual es una obligación construida a partir de la legislación ambiental, y actualmente funciona como una corporación. Esta entidad tiene puntos azules, que es un poco el esquema que está a la derecha, que se encargan de recolectar estos medicamentos, un poco para prevenir, sí, la contaminación ambiental, pero también para prevenir la falsificación de medicamentos, el tráfico ilegal, la adulteración. Todos estos problemas relacionados con los medicamentos, una vez se quiere disponer de ellos, y que ya no se van a consumir. Los medicamentos son recolectados por esta entidad en los puntos que están cerrados, solo un recolector autorizado, van a una planta que queda por los lados del 80 y tiene, digamos, distintos tratamientos, separación, pero en términos generales son incinerados porque son considerados residuos peligrosos, se utilizan como combustible, por ejemplo, en las cementeras. Vemos, digamos, a través de la presentación que existen unos enfoques predominantes en la ecofarmacovigilancia: el control en la fuente, el tratamiento de aguas, las acciones sobre la disposición adecuada, las medidas legislativas y la farmacia verde y sustentable, que no lo mencioné, pero es una nueva tendencia en cómo fabricar medicamentos que tengan menos impactos ambientales, por ejemplo, evitando el uso de solventes o reduciéndolos, el uso de metales pesados, o, por ejemplo, sustancias que sean más fácil biodegradadas o asimiladas por el ambiente. Este es el enfoque general de la problemática. Sin embargo, existen desde un punto de vista más amplio de la ecofarmacovigilancia, existen debilidades tanto en el enfoque, tanto desde la perspectiva que se le da, es decir, el enfoque puramente técnico, como de y también por la ausencia de los asuntos sociales. Un poco en consonancia con lo que venimos hablando estos días, en la sesión pasada, el profesor José y Tatiana y el profesor Julián, el fenómeno de la medicalización, y no me voy a detener mucho en eso porque pues realmente ya lo abordamos. Existen diferentes concepciones sobre la medicalización. Puede ser la de Foucault, la de Leach, la de Conrad o la de Murguía, pero todas hacen referencia a cómo la medicina incursiona en campos más allá de su campo, pero también cómo esto se puede pensar como efectos que van más allá del orden del poder que se ejerce sobre los cuerpos, sobre el control que se hay sobre la sociedad. Y la medicamentalización, que también la tratamos o se trató en la sesión pasada y un poco en esta, que podríamos decir lo que en términos generales es la traducción de las condiciones humanas en oportunidades para que se genere el consumo de medicamentos. Un autor que se llama Williams, digamos que plantea 5 puntos claves para entender la medicamentalización, que también la llamaron farmaceuticalización. La redefinición de los problemas de salud. Mediante esta redefinición se requiere entonces de una solución farmacológica para todos los problemas. Los cambios en la gobernanza como consecuencia de las reformas impulsadas por la industria farmacéutica. Un poco nos hablaba el profesor Julián del lobby que hacen para la mayor venta de medicamentos, también para la mayor consumo. Pues esto llega también al nivel de tener injerencia en la legislación que, digamos, que permite tener ciertos medicamentos que, si son 100 miligramos, no tiene restricción para la publicidad, y si son 200, sí tiene. Los medios de comunicación, nos lo dijeron, son amplificadores de la industria farmacéutica. El cuarto punto,
el rol cada vez más activo de los pacientes y de los consumidores en su propia atención médica, un poco la automedicación, el sobreconsumo que realizamos como individuos sin necesidad de tener una relación con el médico directa, y finalmente el desplazamiento del tratamiento de la enfermedad a la mejora de las capacidades, por ejemplo los medicamentos que se utilizan para la concentración o para poder permanecer despierto, para tener mejores habilidades cognitivas. Y ya para cerrar, quisiera, digamos, un poco contrastando, pues resaltando la importancia del enfoque de la ecofarmacovigilancia en cuanto a los estudios técnicos, si no fuera por, digamos, por los avances en la tecnología para la medición de los principios activos en estas bajas concentraciones, si no fuera por los estudios y las publicaciones, no daríamos cuenta de esta problemática emergente en el mundo. Pero también como un poco como crítica al enfoque predominante, una reflexión. La presencia de principios activos de medicamentos en los ecosistemas no ocurre de manera espontánea, natural o inevitable. Estos se encuentran dispersos y causan impactos negativos en el ambiente debido a las relaciones sociales que propician su uso. Existen otras formas de entender y abordar la problemática que pueden permitir un entendimiento, un abordaje e intervenciones distintas, que no se centren en lo biológico y que integren los aspectos biológicos con los ecológicos, con los económicos y con los simbólicos. Porque realmente, como desde la perspectiva de la medicalización y la medicamentalización, vemos que los impactos no se reducen únicamente a la sustancia que está contaminando el agua o que está afectando al buitre, sino que tenemos efectos también en la sociedad, que estamos cada vez más obligados a invertir recursos en medicamentos que en algunos casos no son necesarios, y que esto pues tiene repercusiones también a nivel de sociedad, y podríamos entender, digamos, el medicamento como algo más amplio que el principio activo del medicamento, que es el que encontramos en la matriz ambiental, y también entender el ambiente como algo más complejo y más dinámico que el ecosistema, en donde el ambiente incluye las relaciones sociales que le dan origen y sentido a, digamos, a las actividades, todas las actividades sociales que nos permiten entender e interactuar con el ambiente. Y con esto ya cierro. Estas son algunas referencias y gracias por su tiempo. Cada vez que Diego presenta estos datos y hace esta charla de ecofarmacovigilancia, queda uno más sorprendido. Hemos hecho algunos conversatorios al respecto y creo que de verdad que es un tema emergente potente. Decíamos aquí que es un poco, digamos que es complicado y un poco recargada la perspectiva de la medicalización y del marketing si se hace desde la clínica y desde la farmacología. Hay un punto en el que satura y sí es cierto que es difícil decir, hey, no seamos nihilistas si nos acercamos desde esta evidencia tan fuerte de la publicidad, del marketing, de los sesgos, de la construcción de la evidencia, etcétera. Pero tal vez la manera más persuasiva de acercarse a los temas de la medicamentalización y al efecto social del sobreuso de fármacos para asumir una postura un poco diferente en salud, del cuidado del bienestar de la salud y de la organización de los servicios de salud para generar bienestar, tal vez del efecto sobre los ecosistemas puede ser potente. Y si se vincula además a los movimientos ambientalistas en esto, creo que ahí sí que estamos, digamos, en una posibilidad de hacer una transformación fuerte, porque el movimiento ambientalista ha logrado cumplir con metas fuertísimas en las batallas que ha dado. Yo creo que Diego, el campo que estás abriendo y la línea cada vez más sólida y más juiciosa que estás haciendo, creo que va a ser el determinante de una mirada, de una forma diferente de acercarse a los temas de la medicalización y medicamentalización. Así que muchas gracias. Yo quisiera saber si hay preguntas para el profesor Julián, para Diego, y si hay alguna para el profesor Laporte, que está recogiéndolas en todo caso para resolverlas en la siguiente clase. Él nos mandará las respuestas y nosotros las comentaremos con ustedes. ¿Hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta? Hay otros micrófonos ahí debajo. Sí.
Yo quisiera hacerle una pregunta a Diego. Es, pues entendiendo que el medicamento no es solo el fármaco, tú hablaste mucho como del impacto ambiental de los fármacos. Existe, bueno, no sé si ustedes de pronto han estudiado también lo relacionado a envases, empaques y todo lo relacionado, o sea, otro tipo de residuos asociados a los medicamentos, residuos hospitalarios, aparte de los fármacos que mostraste el impacto ambiental. Si quieres, para que quede la grabación, si quieres. Ya. Efectivamente, digamos que en la definición de un residuo peligroso, cualquier elemento que haya estado en contacto con la sustancia peligrosa se convierte en un residuo peligroso. Hay como una formulita general, no una fórmula, sino una término de memoria que es residuo peligroso más residuo no peligroso igual residuo peligroso. Todo lo que esté en contacto efectivamente se vuelve un residuo peligroso porque ya contiene la sustancia. Sin embargo, las concentraciones que están en los blisters, en los empaques, en la caja, son muy bajas. Yo hasta lo que conozco no he visto ningún estudio que hable específicamente, que indague específicamente por los empaques de los medicamentos. Sin embargo, en la definición amplia, en la definición que está en la norma de medicamentos se incluye pues, el blister, el empaque. Y cuando en el estudio que realizamos nosotros y en estudios que han hecho en otros países, cuando se le pregunta a los usuarios de medicamentos, se le pregunta por todo, el medicamento, el empaque. Entonces todos son residuos peligrosos. ¿Qué era el otro componente de tu pregunta, perdón? Los que se utilizan para la fabricación. Que sí, o sea, que sí han estudiado el impacto ambiental, o sea, no solo de fármacos, como de las concentraciones de fármacos que puedan haber en empaques, sino hay como también esos empaques, esa acumulación de empaques que se generan, pues también afectan en últimas del ambiente. Ya, no, realmente no conozco ningún estudio que hable específicamente, por ejemplo, de los cartones o de los aluminios. Claro, de residuos hospitalarios sí es una categoría, digamos, más amplia aún, que existen dentro de los residuos peligrosos 7 categorías: corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, existen 7. Dentro de anatomopatológicos, dentro de estos, en los residuos hospitalarios se producen muchos de estos, no solo los residuos de medicamentos, que serían residuos químicos. La evidencia que existe en Colombia es de los efluentes, por ejemplo, de los hospitales, más no evidencia sobre los residuos sólidos, que podríamos decir que es la otra forma de salida de los medicamentos, de los residuos sólidos peligrosos de los hospitales. Sin embargo, pues estos tienen una legislación porque claramente tienen un gran potencial de ser, digamos, de causar impactos ambientales negativos. No sé si. Y el caso de los radiofármacos y generalmente estas instituciones que se vuelven centros de referencia, por ejemplo en el cancerológico, pues de pronto lo que son las excretas de los pacientes que se tratan con radiofármacos o con citotóxicos, que son medicamentos supremamente peligrosos. ¿Alguien ha trabajado sobre el tema, Diego? Hasta donde yo conozco, digamos, se les da un tratamiento especial a los residuos líquidos, a las excretas de las personas que están bajo tratamientos oncológicos, que usan radiofármacos, y se recolectan estas excretas, el baño está dividido, es distinto, y se trata como un residuo peligroso, pero más allá de eso no conozco qué se hace. Específicamente pero en el medio ambiente. Es que antineoplásicos y radiofármacos estarían clasificados de forma diferente. Para radiofármacos, sí, el organismo de energía nuclear tiene establecidos los mecanismos a través de los cuales se tiene que hacer ese manejo y que pues, en principio
Si se cumple la regulación, quienes manejan radiofármacos tendrían que cumplir con esos residuos. Diferentes son los antineoplásicos en quimioterapia, que se manejarían con el mismo criterio de manejo de residuos farmacéuticos en los hospitales y que lo hacen pues, en la ruta independiente de los residuos de soluciones parenterales y de fármacos de otro tipo. Los clasifican y los eliminan. Aquí de verdad que yo sí creo que como área de investigación, pero también como oportunidad de innovación y con impacto social, este es el tema. Nosotros no tenemos una oferta suficiente de empresas, por ejemplo, que hagan manejo adecuado de residuos de medicamentos de hospitales. Hay una o dos. Las que existen, aparte de las de industriales gigantes, son de desarrollo de farmacéuticos, digamos, innovadores que se han metido en el tema y que lo han hecho de manera autónoma, independiente y con mucho éxito. De hecho, se destacó a una de esas farmacéuticas como egresado destacado de la Facultad de Ciencias, pero no hay suficiente oferta y tampoco hay suficiente investigación. Esta es una línea con unas oportunidades gigantes, desde la regulación, la investigación, el emprendimiento y la innovación con impacto social. Este es uno de los temas. Y aquí el pionero es Diego. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, muchas gracias. Nos vemos el otro miércoles para cerrar. Sé que seremos felices por terminar el semestre, pero también por haber visto la cátedra, que estuvo muy interesante.